Hola chicos, buenos días, bienvenidos a un nuevo vlog. Yo soy Elena, la mitad de horas Passport, y te enseñamos nuestro día a día aquí en Londres. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Hoy vamos a hablar de Bridgerton mucho en el vídeo de hoy. Es que he recibido un montón de mensajes por Instagram principalmente. Elena, háblanos sobre Bridgerton, ¿qué te parece? ¿Por qué no nos hablas un poquito más de esa época en Londres, de cómo era? ¿Es real? ¿Existió una familia con el nombre Bridgerton? Así que hoy va a ser el día en el que vamos a hablar de la serie y de la época que se llama Regency Era, la época regente. Es de la época que vamos a hablar en el vídeo de hoy, y para eso me he venido al Museo de Londres, al Museum of London. No confundir con el British Museum, que es diferente. Este museo va sobre la historia de Londres, y es que quería venir aquí porque tienen una parte dedicada a la época Regency, a la época regente, y tienen un jardín como el de los Bridgerton. Ya estoy aquí en el Museum of London, en el Museo de Londres, que está además en una ubicación muy particular. Tengo entendido que lo van a cambiar dentro de meses, pero por ahora está aquí en el barrio de Barbican, en la City. Vamos a entrar por aquí, que además hoy hace mucho fresquito, es día perfecto de museo, y hablamos y charlamos sobre Bridgerton. Ya estoy dentro del museo. Como os he comentado antes, este museo, Museum of London, va sobre la historia de Londres. Empieza desde paleolítico, romano, va por todas las épocas que ha vivido Londres y recrea de una manera muy guay las diferentes épocas. Hoy no vengo a haceros un tour del museo, ni muchísimo menos. Eso no quiere decir que yo esté disfrutando bastante de todo lo que voy viendo. Me gusta mucho venir a este museo. Hoy vamos a ir concretamente, para hablar de Bridgerton, a la época regente, y os voy a hablar un poquito de qué es esa época, quién estaba reinando, y también os voy a dar mi opinión sobre la temporada 1, la temporada 2, cuál me ha gustado más y todo eso. La época regente es la que va de 1811 a 1820, es la época donde ocurre el amor entre Darcy y Elizabeth Bennet de Jane Austen, ¿vale? Es esa misma época y es antes de la época victoriana. Y ahora os cuento por qué se llama regente, si no es el nombre de ningún rey, cuando normalmente los periodos van con el nombre de la persona que está reinando. Por ejemplo, en la época victoriana pues está reinando la reina Victoria. Se llama época regente porque estaba reinando el rey Jorge III y se puso muy malito, psicológicamente empezó a tener alucinaciones. Además, cuando murió su hija Amelia, la enfermedad fue a muchísimo peor y no estaba en sus plenas capacidades para reinar, y el Parlamento votó que pues no podía reinar y que tenían que poner a alguien en su lugar, y pusieron como regente, de ahí el nombre de Regency Era, a su hijo, a Jorge IV, junto con la ayuda también de su madre, que fueron los que reinaron en este periodo de tiempo. Eso es a nivel histórico de por qué se llama época regente, y ahora os quiero hablar un poquito de cómo era ser mujer, ser joven, estar en época de casarte, en esta época, que de eso va la serie de Bridgerton, ¿no? Pero para eso vamos a avanzar un poquito más en el tiempo aquí en el museo, que me quiero acercar al jardín que os he comentado antes. Vale, pues os cuento cómo sería ser una jovencita en la Regency Era, en la época regente, la época de los Bridgerton, y es que todo era aparentar y rodearse de la gente adecuada. La season, es decir, la temporada en la que se reunían toda la clase alta aquí en Londres de fiesta en fiesta, era normalmente de noviembre a junio, pero la temporada para buscar marido era de marzo a junio. ¿Y en qué consistía esta temporada? Básicamente tenías que estar en todos los eventos importantes para que te diese buena reputación y pudieses encontrar un buen marido. Había diferentes actividades que se solían hacer de 2 a 3 veces por semana. Una de ellas era ir al teatro. Nadie escuchaba a los actores, simplemente eran hablar unos con otros y enseñar pues la ropa que llevaban y a ver quién tenía el mejor sitio reservado. Otra opción
opción era ir a la ópera, que había gente que reservaba lo que se llamaba un box, que son estos sitios privados, estas pequeñas cajas privadas que están, que puedes reservar, y lo que hacían era reservarlo durante todo un año, a lo mejor las familias más ricas. Entonces, cuanto mejor era tu sitio reservado en la época, en la ópera, perdón, que era para ti, pues significaba que tenías más dinero, entonces tenías mejor reputación y la gente quería ser más aún tu amiga, básicamente. Tampoco nadie escuchaba la ópera, nadie prestaba atención a los pobres que estaban cantando, sino que ir a la ópera significaba pues hablar y contar, y pues mira, he conocido a este y tú este, oh mira, ha venido no sé quién y ha venido con ella, ¿te lo puedes creer? Bueno, pues eso era lo que se hacía en la ópera. Y la tercera opción, que es lo que os voy a enseñar ahora, que es lo que está aquí representado en el museo, era los Pleasure Gardens. Había dos jardines, Pleasure Gardens, muy especiales donde asistía a la élite, uno en Vauxhall y otro que se llama Ranelagh, y ambos eran simplemente jardines que tenían entretenimiento. Podía ser cantantes, podía ser malabaristas, tenían también una zona donde se podía cenar, y ahí se iba varias noches a la semana. Había que pagar como una pequeña tarifa que pagabas, y pues podías entrar y pues nada, exhibirte. Si es que el tema, siendo una mujercita en esa época, era exhibirte, exhibir tus vestidos, tu peinado, tu maquillaje lo máximo posible, pues para encontrar marido, el mejor partido del lugar. Y eso era en lo que consistía la season, la temporada, que era asistir teatro, ópera, Pleasure Gardens, y también obviamente los bailes privados. El tener buenos contactos en la alta sociedad inglesa significaba que te iban a invitar a muchos bailes privados. Cuanto más exclusivo, más grandioso fuese el baile, si tú asistías, si tú recibías la invitación, oh my god, significaba que pues estabas en una mejor posición y que a tu familia se le tenía en cuenta. No existió como tal una familia que tuviese el apellido Bridgerton, pero sí que es un ejemplo de cómo lo pasaban tanto las mujeres como los hombres en la época regente, cómo sufrían, entre comillas, y digo entre comillas porque al final pues el sufrimiento era no poder encontrar marido y el agobio de hacer el mejor baile. Y es un buen ejemplo. Sí que es verdad que a rigor histórico hay algunas cosas que difieren de la realidad, pues los vestidos no serían tan pomposos ni con colores a lo mejor tan chillones, el maquillaje también está adaptado, ciertas actitudes que tienen las mujeres, por ejemplo, principalmente no serían las que habría en esa época por norma general. Las familias venían desde las afueras, desde las mansiones, desde las casas rurales gigantes que tenían, al centro de Londres para la temporada, para pues exhibirse y asistir a todos estos eventos que os he nombrado antes. No nos olvidemos que esta también es la época de Jane Austen, que los Bridgertons es algo nuevo, pero mi amada y adorada Jane Austen ya escribió muchas historias preciosas como Orgullo y Prejuicio en esta época. Y como un ejemplo es Elizabeth Bennet, no era obligatorio en esa época, que en Bridgerton sí que aparece, lo de presentarte en la corte cuando eras una jovencita, no era necesario, sí recomendable. Pues estas imágenes que os he ido poniendo de los Pleasure Gardens son los que están aquí en el museo. Es una recreación pequeñita que te van proyectando trozos de películas y demás que van sobre esa era y van hablando y van contando, y te vas pues... es como muy inmersivo, te da la sensación, porque también hay como sonidos de ambiente y tal, pues te da la sensación de verdad de que estabas pues en uno de estos Pleasure Gardens de la época.
no sé si lo he dicho, pero la entrada al museo es gratuita y es que es muy guay. O sea, recrea, por ejemplo, ahora mismo estoy en la época victoriana y recrea lo que sería un callejón lleno de comercios de la época victoriana. Está muy guay. Creo que quiero venir a haceros un tour completo del museo para que lo veáis bien, porque es súper interesante. Pues ya he terminado la visita al museo, voy a ir ahora a una cafetería para tomarme algo con vosotros y hablar sobre la serie, mis personajes favoritos, qué temporada me ha gustado más. Quería simplemente aquí comentar que lo que os he contado de cómo era Londres, obviamente solamente era la clase más alta. No nos olvidemos que la clase baja era muy pobre. Eso puedo hacer un vídeo completamente aparte, por ejemplo en la época victoriana, de cómo vivían la clase más pobre, porque tenían unas condiciones muy duras. De hecho, en la época de Bridgerton, en los Pleasure Gardens que os he comentado antes, muchas veces iban, porque los ricos iban pues 2, 3, 4 veces por semana, las que hiciesen falta, porque había que pagar para poder entrar. Y por ejemplo, la gente más humilde solamente podía permitirse ir a lo mejor, yo que sé, una vez cada 6 meses y una vez al año. Y los ricos se regodeaban al ver que la única manera en la que se podían como juntar en el mismo sitio con otras clases más bajas eran estos jardines, y como que iban súper altivos porque pues mira, les gustaba como ser vistos, y que en otras clases comentaran: oh madre mía, mira los vestidos que llevan, mira la vida que viven, porque ellos se podían permitir ir pues eso 4 veces a la semana, cuando la clase más trabajadora solamente podía ir pues los pobres una vez cada 6 meses, o incluso una vez al año, o incluso ni siquiera se podían llegar a permitir visitar estos jardines. O sea que este Londres, que es maravilloso, simplemente era de las clases más altas, de los ricos. Justo aquí al lado del museo hay un Pret, así que voy a entrar a cogerme algo de beber, algo, no sé si algo como un zumo o algo calentito, voy a ver qué tienen. Me voy a coger este shot de jengibre, que seguro que me viene bien para el constipado. Pues no había sitio en la cafetería para sentarme, así que voy a ver si encuentro un banco o algo para charlar con vosotros. Bueno, pues ya he encontrado aquí un banco perfecto en la zona de Barbican, que está justamente al lado del museo, y os quiero hablar de la serie. A ver, os cuento por partes. Para mí personalmente la segunda temporada es infinitamente mejor que la primera. La historia me ha gustado muchísimo más, he conectado bastante más con los personajes, y tienen como mucha importancia los personajes secundarios, y eso me ha gustado. O sea, me encanta, por ejemplo, Eloís y Penélope, toda la historia que va con ellas detrás me gusta muchísimo. Y luego es que no sé, he conectado más con la historia de Anthony y de las hermanas más que con la historia de la primera temporada. A mí es que la historia de la primera temporada, por cierto, quiero que me dejéis en comentarios por favor vuestra opinión, cuál os ha gustado más. Estoy segura que muchos vais a decir que habéis echado de menos al duque, cosa que entiendo, pero contadme qué temporada os ha gustado más. A mí personalmente la segunda. La primera a mí no me gustó mucho la historia. La historia en sí de los personajes de la primera temporada me dejó un poquito fría, sin más, y había escenas que para mí pues no tenían ningún sentido, y sin embargo en la segunda temporada el personaje de Anthony me encanta, me gusta mucho la relación, como estas relaciones que van de enemigos a amantes, me gusta mucho. Me gusta que, bueno, no quiero, es que tampoco quiero decir spoilers demasiados, pero me gusta que se desarrolle casi todo al final, ese misterio, ese juego me gusta muchísimo. Además que creo que la segunda temporada, la serie a nivel estético me ha gustado más, me ha llamado más la atención que la primera temporada. Los primeros 2-3 capítulos de esta segunda temporada se me hicieron como un poco como introductorios, y no como que no me enganché, pero bueno, a partir del 4.º capítulo ya no podía parar de ver la serie. Me ha gustado un montón. La banda sonora me parece maravillosa, me gusta muchísimo, tanto las canciones originales como las versiones que hacen en cuerda de canciones más populares, como Madonna, por ejemplo. Es que no sé, me gusta mucho. La historia, a ver, no es una historia hiper profunda y
no es una serie histórica, pero me gusta, disfruto mucho viendo los peinados, viendo los maquillajes, viendo los vestidos, me parece súper entretenido, no sé, me hace como... vi hace poco un vídeo en el que salía una chica, era un reel y salía una chica diciendo yo después de ver Bridgerton, y salía como con el vestido y en casa bailando, y esa soy yo, ¿vale? En plan, cuando termine la serie, cuando termino ese tipo de serie, como que me meto tanto en la historia que me da, no sé, ilusión imaginarme llevar un vestido e ir pues al teatro, a la ópera, a los Pleasure Gardens y tener esa vida, ¿no?, de pompa y circunstancia que es durante al menos un par de días. Estaría guay vivirlo. Sé que hay libros, no los he leído, además es que no son mi estilo de libro, pero bueno, la serie, si no la habéis visto, es una pena porque creo que la segunda temporada es mejor, entonces tendríais que ver la primera, que no está mal, la primera tampoco, pero la segunda me ha gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo más. Por favor, dejadme en comentarios vuestra opinión, si os ha gustado, si no os ha gustado, si esperabais más. También puede ser que aún no la hayáis visto y que estéis, porque ha salido hace muy poquito que se ha estrenado. Que por cierto, quería ir a grabaros las localizaciones de Bridgerton aquí en Londres, pero una de ellas, por cierto, la tengo como a 15 minutos de mi casa. Lo que pasa es que es una mansión privada a la que no se puede entrar y no os la puedo grabar y me da mucha pena. Luego hay un par de localizaciones en la zona de Greenwich, que está la propia mansión de los Bridgerton, y también hay otra zona que es como que hacen como que es un mercado. Y no sé, quizá más adelante, pero vamos, que solamente hay esas dos localizaciones, el resto todo es la mayoría a las afueras de Londres. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy y que hayáis aprendido un poquito más de la historia de Londres. La verdad es que me gustaría mucho hacer este tipo de vídeos de otras épocas porque me encanta, me flipa la historia y me gusta imaginarme cómo sería vivir como esta persona en esa época. Es muy guay. Dale a like por fin, suscríbete si no estás suscrito, que nos ayuda un montón, y nos vemos dentro de muy poquito con muchos vídeos. ¡Chao!